Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Hasta ahí la lectura. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia, Dios, nuevamente, y queremos rogarte tu bendición de manera especial en esta noche para nuestras vidas, para entender tu palabra, para mirar las maravillas, para detenernos, para reflexionar, para ser confrontados, Padre, en tu nombre y para tu gloria, para examinar nuestras vidas y, Señor, que salgamos como el oro cuando es expuesto al fuego, al crisol, Dios, puro y agradable, Señor, delante de tus ojos. Te lo rogamos, Dios eterno, en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios cosas de suma importancia. Dice el versículo 30, y me voy a regresar al versículo 30, dice así la palabra de Dios. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, ¿verdad? Acercaos a mí es lo que dice Elías. ¿Y qué hace lo que la continuación de lo que hace Elías? Dice: y todo el pueblo se acercó. Y esta parte, aunque la leemos muy rápido, hermano, es un asunto muy importante. Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Qué triste es cuando el altar de nuestra vida, hermanos, está arruinado delante de nuestro Dios. Qué triste es cuando nosotros hemos puesto otras cosas, hemos puesto inclusive otras situaciones ante la presencia de Dios como primordiales, en lugar de ser nosotros, ¿verdad? Los que deben de ser los que nos estamos acercando a Dios con un corazón deseoso de adorarle, de agradecerle, de exaltarlo. Qué triste es que Elías tuvo que reconstruir el altar del Señor, porque el altar del Señor había sido destruido durante este periodo de idolatría en la tierra de Israel. Algo interesante que yo puedo ver en la palabra de Dios es que cada persona, desde Abel, desde el principio, desde el libro de Génesis, cuando una persona ofrecía a Dios, ofrecía lo seleccionado, ofrecía lo preparado, ofrecía lo más selecto, lo más hermoso ante la presencia de Dios, porque nuestro Dios es un Dios digno, digno de que nosotros le demos lo mejor que pueda haber en nuestras vidas. Elías no quiso contaminarse con los muchos altares que había para los Baales, pero el Señor no tenía por qué compartir el altar con ninguno de ellos. El altar de nuestro Dios, hermano, tiene que ser un altar completa y absolutamente exclusivo, porque es el altar que solamente le pertenece a Dios. Así que Elías hace algo por demás interesante. No quiere ni siquiera que estén cerca los profetas de Baal. Elías quiere ofrecerle a Dios algo sumamente selecto.
Yo puedo ver en toda la palabra de Dios, desde que el Señor estableció la Pascua, yo puedo ver que el Señor busca algo dedicado. Ese animalito que tenía que convivir con ellos, que tenían ellos que observar y darse cuenta que era un animal perfecto, que era un animal completo, que era un animal saludable, que era un animal que no tenía absolutamente ningún defecto, porque era el que estaba representando lo que años más tarde iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Y esto me habla de algo muy importante. Me habla de entregarle al Señor en realidad lo selecto, porque Él es digno. Así que Elías tuvo que edificar un altar exclusivo para Dios. Ese altar tenía que ser reconstruido para recibir ese fuego. Porque sabe algo, hermano, ese fuego venía del Dios viviente. Ese fuego venía del Todopoderoso. Ese fuego venía del Creador del universo. Ese fuego venía del único que es digno de alabar, de honrar, de glorificar, porque es el único y Él es santo, santo, santo. Así que Elías lo primero que hace es reconstruir ese, ¿verdad?, altar que era dedicado solamente para Dios. Ahora, dice Elías, dice el relato, perdón, versículo 31, dice, y tomando Elías 12 piedras. ¿Cuántas veces nosotros vemos esta situación? Cuando el pueblo de Israel pasó el Jordán por mandamiento de Dios, el Señor le dice a Josué, toma 12 piedras, edifica ahí un altar con 12 piedras, y cuando más tarde nuestros hijos o vuestros hijos pregunten, ¿qué significan esas piedras? Ustedes les van a contar las maravillas, la grandeza, el poder, la salvación que viene de parte de Dios. Elías hace algo sumamente trascendente: edificar un altar exclusivo para Dios, donde había una piedra por cada tribu, representando a ese pueblo que el Señor había formado, que el Señor había protegido, que el Señor providencialmente había multiplicado en la tierra de Egipto, que el Señor había rescatado, que el Señor inclusive lo selló con su nombre. Y desde Jacob le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y todo el pueblo se reconoce como el pueblo de Israel. Qué hermoso eso, porque eso habla de pertenencia. Eso habla de identidad. Eso habla de que el pueblo de Israel tenía que reconocer a quién le pertenecía. Cada una de esas piedras era un recordatorio de que no tenían nada que hacer con los Baales, que no tenían nada que hacer con Acera, que no tenían nada que hacer con ningún otro Dios creado por los hombres, ¿verdad? Que no tenía absolutamente ningún poder. Ellos le pertenecían a Dios. Y hermanos, nuestro corazón le pertenece a Dios. Y cada día de nuestra vida tiene que demostrar que mi lengua, que mi vista, que mi mente, que mis pasos, que mis manos, que todo en mi vida le pertenece a Dios. Yo le pertenezco a Dios y tengo que conducirme de una manera adecuada porque le pertenezco a Dios. Él me compró con su sangre, Él me lavó con su bendita sangre, Él me limpió de mis pecados, Él me redimió como nadie lo puede hacer, porque Él solamente tiene la autoridad. Ayer veíamos ese relato de Mateo capítulo 9, donde el Señor dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente después esa persona se puso de pie y comenzó a andar. Él nos compró. Él nos compró. De ningún momento nosotros debemos de olvidar nuestra identidad. Le pertenecemos al Señor. Dice entonces que tomó las piedras conforme al número y al nombre, ¿verdad?, de cada uno de los hijos de Israel. Y dice el 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano.
2 medidas de grano. Alguna gente puede decir, ¿verdad?, acerca de lo que vamos a leer a continuación. Dice la palabra de Dios en que cupieran 2 medidas de grano, versículo 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, versículo 34, y dijo: llenad 4 cántaros de agua. Y usted puede detenerse ahí, hermano, y decir: espérame tantito. ¿De dónde van a sacar el agua? Si hace 3 años y medio no ha caído una sola gota de agua del cielo, ¿de dónde este pueblo va a sacar el agua? La gente se está muriendo, los animales se están muriendo, la crisis está tremenda. ¿De dónde van a sacar el agua? ¿Verdad? Algunas personas toman esto para ponerse en contra de la palabra de Dios. Pero sin embargo, aunque había tal sequía, lo que no toman en cuenta aquellas personas que se quieren burlar de la palabra de Dios es que el monte Carmelo no estaba nada lejos del mar Mediterráneo. Y aunque el agua del mar es inútil para la cosecha, es inútil para beber, es inútil para los animales, es inútil para el uso doméstico, sí servía para los fines que el profeta tenía en su mente. Hermanos, esta era una demostración total y absoluta del poder que tiene nuestro Dios. Y me gusta cómo Elías aumenta el grado de dificultad. ¿Se han dado cuenta en varias ocasiones donde Dios intencionalmente aumenta el grado de dificultad? Cuando echaron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno, dice que lo calentaron más de lo normal, pero no pasó absolutamente nada. Cuando el pueblo de Israel llega delante de Jericó, y Jericó es una fortaleza en todos los sentidos, es una ciudad amurallada y su muralla era tan ancha que ahí estaba la casa de Rahab. Imagínense una muralla de esas dimensiones donde cabía una vivienda completa y solamente ellos daban vuelta y vuelta y vuelta, y al séptimo día 7 vueltas, y la muralla milagrosamente se derribó y ellos, dice la Biblia así, y ellos entraron de frente a poseer la tierra. Cuando el Señor hace llover el maná en el desierto y les dice: comida que ni tú ni tus padres habían conocido, y se acerca el día de reposo y el Señor les dice, ¿verdad?, van a tomar doble porción, pero cuando recién llega el maná dice: nadie va a tomar más allá, sino solamente van a tomar lo que es suficiente para un día de alimento. Y aquel que pensó, como muchos de nosotros, con desconfianza, diciendo: quizá mañana no haya, dice la Biblia que se agusanó y que gedió. ¿Por qué? Porque lo que hicieron esos hombres fue falto de fe. A Dios le gusta poner, ¿verdad?, grado de dificultad. Pero aún así entonces trajeron el agua. Y esa agua salada servía perfectamente para humedecer la madera. Por lo tanto, ¿verdad?, imagino yo que los ayudantes bajaron presurosos al mar, trajeron los cántaros, hicieron lo que Elías estaba diciendo, porque ellos querían ver el milagro que venía de parte de Dios. Versículo 34, y voy a leer hasta el 37. Y dice: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. En otras palabras, era agua abundante, era agua suficiente, cumplió el propósito. El propósito era humedecerlo todo, que se complicara el asunto. Cumplió el propósito. Y también se había llenado de agua la zanja. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto,
se acercó el profeta Elías y danzó 4 horas y estuvo gritando con todas sus fuerzas y comenzó a sajarse, ¿verdad?, la piel y a chorrear la sangre. ¿Sí? ¿Dice eso, hermanos? No. Dice la palabra de Dios: se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto. Algo hermoso, hermanos, algo maravilloso, algo delante de lo cual me pongo de pie y alabo a Dios y exalto su bendito nombre. Tú eres Dios. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que vas a enseñar, que no hay más dioses, que solamente hay un Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La oración de Elías fue una oración sencilla, pero fue una oración, ¿sabe algo, hermano? Fue una oración donde hubo fe, donde hubo fe, por la fe, por la fe. ¿Se acuerda de Hebreos 11? Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. ¿Por qué se hacen los milagros? Por la fe. ¿Por qué se pueden hacer proezas? Por la fe. ¿Por qué puede un pueblo doblar su rodilla delante de Dios? Por la fe. Por la fe. ¿Por qué un corazón endurecido, un corazón de piedra, se puede volver un corazón de carne? Por la fe. Por la fe. ¿Por qué se puede cerrar el cielo durante 3 años y medio? Por la fe. ¿Por qué cuando Josué oró el sol se paró literalmente, la tierra se detuvo, el tiempo se detuvo, algo nunca visto? ¿Por qué se detuvo? Por la fe. Porque cuando el Señor, ¿verdad?, le dice a Moisés: está delante de ustedes el mar y atrás vienen los egipcios, comienza a andar, pon ahí tu vara, comienza a andar, el mar se va a partir y ustedes van a pasar en seco? Y es exactamente lo que sucedió por la fe. Por la fe. Y entonces Elías hace esto y lo hace por la fe. No hay gritos, hermano. No hay un clamor, no hubo danza, no hubo una situación frenética, no hubo una inútil repetición de palabras dichas vez tras vez tras vez. Solo la sencilla, ¿verdad?, petición delante de Dios, que probara Él todo lo que Él es. Él es Dios. Versículo 38. Hermanos, esto no es ficción. Esto no es ficción. Esto no es un mito. Esto no es una fábula, hermano. Esto existió, esto sucedió. Este es el poder de nuestro Dios. Esta es la grandeza de nuestro Dios. Este es el Dios en que nosotros creemos. Entonces, dice la Biblia, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. No solamente consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Ahora, ¿usted ha visto cuando las piedras se deshacen por fuego, hermano? Generalmente las piedras tienen mucha resistencia. ¿Qué tipo de fuego era este? Era un fuego de Dios. Y dice que consumió las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. En la zanja. Dios respondió a la oración de Elías. No solamente hizo descender fuego, sino lo más importante,
Lo que Elías estaba buscando, lo que Dios estaba buscando, hermano, lo que Dios sigue buscando, amigo. Dios sigue buscando tu corazón. Dios sigue trayéndote con lazos de amor al arrepentimiento, a un encuentro personal con Él. El hecho no era demostrar que el Señor puede hacer grandes proezas y milagros y cosas completamente inconcebibles y sobrenaturales. El hecho más grande y más importante aún que todo lo que nosotros vemos, que el fuego haya descendido, que consumió el animal y la leña y las piedras y el polvo y lamió el agua de las zanjas, lo más importante es que Dios quería que su pueblo volviera su corazón a Él. Qué hermoso es Dios, hermanos. Qué grande es su misericordia. Qué inconcebible es su gracia. Que de manera reiterada y reiterada y de manera incansable insiste, 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 insiste y sigue insistiendo. ¿Cuántas veces tú y yo, cuando una persona nos hace algún desplante, verdad? Carnalmente, humanamente decimos, pues en mi vida le vuelvo a hablar. En mi vida le vuelvo a dirigir el saludo, pues si le estoy saludando y ni me hace caso, además es grosero, me pone cara y es así y es así. Y nosotros somos bien frágiles, hermanos. De manera muy, muy sencilla, bajamos la guardia, dejamos de hacerlo, dejamos de insistir, dejamos de amar a la gente, dejamos de servir a la gente, dejamos de buscar ese corazón para la gloria de Dios. Es que no quiere, es que ya le he dicho muchas veces y no quiere. Qué hermoso es Dios que no piensa como nosotros. Qué hermoso es Dios que no se desiste como nosotros. Qué hermoso es que siempre está buscando tu corazón, tu alma, tu mente, tu vida. Qué hermoso es que Él te quiere dirigir todos los días y que Él siempre está con los brazos abiertos, queriendo recibirte de regreso. Una de las palabras que a mí más me conmueve en la Biblia es Lucas capítulo 15, donde encontramos la historia del hijo pródigo. Ese hijo que fue y malgastó todo y vivió perdidamente y que cayó en una situación deplorable y estaba comiendo la comida, deseando comer la comida de los cerdos, algo completamente indeseable. Ese hombre tocó fondo. Y entonces dice, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero dice la Biblia que cuando este hijo pródigo aún estaba lejos, papá lo estaba esperando. Para recibirlo, para restaurarlo, para devolverle su lugar. Ese es un tipo de nuestro Dios. Dios hace proezas porque quiere que los corazones regresen. Dios hace proezas porque quiere que un corazón se humille, se arrepienta y le reconozca, y le alabe, le exalte, le glorifique,
le entregue toda su vida, toda su vida. Versículo 40. Perdón, 39 y 40. Dice la Biblia, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Hermanos, se cumplió el propósito. Se cumplió el propósito. Yo no sé, hermano. Yo no lo sé. Yo no sé si la situación por la que nosotros estamos pasando está cumpliendo el propósito en tu vida, en mi vida. Yo no sé si yo estoy reconociendo mis pecados delante de Dios y arrepintiéndome y abandonando mi pecado y volviéndome a Dios y buscándole más celosamente y con mayor fervor y con mayor anhelo. Yo no sé, hermanos, si esta situación por la que nosotros estamos atravesando cumple el propósito. Pero si pasamos esta situación tremenda donde cada día es más abrumador y escuchamos la vecina de Eugenio, la vecina de Lilia, los familiares de la hermana Irma y escuchamos de los familiares de Berta y escuchamos de hermanos en otra congregación, de Adrián, de Laura, de mucha gente, gente muy cercana, gente que conocemos, que amamos, que buscamos. Y por la gracia de Dios hoy tú y yo estamos sanos y salvos. Y Él ha sido fiel y nos ha sustentado y nos ha protegido y nos ha cuidado. Pero si esto, hermano, no cumple el propósito de Dios, yo no sé que lo cumpla. Yo no sé de verdad, Dios, qué tenga que hacer para que nuestro corazón esté consagrado, para que nuestro corazón esté dedicado, para que nuestro corazón esté separado solamente a Él y solamente sirviéndole a Él y solamente buscándolo a Él. Yo no sé qué tiene que pasar, hermano. Versículo 40. Dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escapen ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí, ¿qué dice la Biblia? Los degolló. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo dice la palabra de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío. El hombre sin Jesús está bajo condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y quizá usted pueda decir, qué drástico. ¡Qué tremendo! Esa gente pagó con su vida. Sí, la Biblia dice literalmente que vinieron, que Elías dice, no se vaya nadie, ¿verdad? Atrápenlos a todos y vamos a degollarlos a cada uno de ellos. Y murieron. Yo te lo pongo de esta manera. Imagínate que te crece una protuberancia en el estómago. Vas con el médico y te dice, señor, usted tiene un cáncer que va a terminar con su vida, pero hay una buena noticia, señor, ese cáncer es operable. Esa protuberancia que usted tiene en el estómago es un tumor. Es un tumor cancerígeno, es un tumor maligno, es un tumor que si usted no lo atiende lo va a matar, lo va a destruir. Pero estamos a tiempo, Señor. Qué bueno que vino, estamos a tiempo. Pero le diría el médico, yo le sugiero que quitemos el 50%. Se puede quitar el 100%, pero ¿por qué no quitamos solamente el 50%? ¿Usted qué diría? ¿Está usted loco, doctor? ¿Está usted loco por esa propuesta que me está haciendo? Quítelo todo.
Si es operable, si se puede accesar a él, si se puede cortar, si se puede limpiar la zona. Es más, si tiene que abarcar, no sé, más del tejido sano y lo tiene que hacer como una manera de desarraigar todo eso que está mal, que está enfermo, hágalo, doctor. Un buen doctor, eso es lo que haría. ¿Y eso qué me enseña, hermano? Que tenemos que quitar por completo el pecado de nuestras vidas. El pecado de idolatría. Ahora, yo quisiera que usted y yo nos quedáramos con algunas enseñanzas prácticas. Primera, cuando estamos en, dentro, en el centro, cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, somos invencibles. Esto no lo hizo Elías por un capricho personal. Esto no lo hizo porque fuera un espectáculo o porque él quería demostrar que él era alguien muy importante para Dios y que Dios hacía lo que él le pedía en oración. Este no es un asunto de esos, hermano. Todo el tiempo Elías está en la atmósfera, en el marco de la voluntad de Dios. Hermanos, ya lo hemos dicho muchas veces, va a haber pruebas en nuestra vida, pero si tú estás en la voluntad de Dios, eres invencible. Te puedes quedar sin trabajo, pero si estás en la voluntad de Dios, Él va a proveer. Puedes tener duelos, pero si estás en la voluntad de Dios, Él va a consolar y Él va a demostrar, hermano, que hay un asunto, hay un propósito en nuestra vida y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. El punto no son los problemas, el punto no son las adversidades, el punto no son las carencias, el punto no es que el mundo sea un mundo cambiante y que hoy estamos en bonanza, pero mañana vamos a tener problemas, ¿verdad? Hoy estamos en situación difícil y hermano, la enfermedad puede tocar a tu puerta, a tu casa y podemos enfermarnos y podemos tener que estar pasando en un hospital y tener la necesidad de tener un ventilador y ser asistidos por esa situación. Nada nos exime de esa situación. Pero si estamos en el centro de la voluntad de Dios, si estamos en el centro de la voluntad de Dios, hermanos, somos invencibles. No importan las circunstancias, no importan los cambios, no importa los vuelcos que pueda dar la vida. Lo importante, lo central, lo medular, hermano, es que tú y yo estemos en el centro de la voluntad de Dios. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, estamos seguros. Usted ve a un profeta titubeante, usted ve a un profeta medroso, usted ve a un profeta lleno de cobardía, de temor. No, yo veo un profeta con templanza, yo veo un profeta con decisión, yo veo un profeta que se mueve y cada vez que habla el profeta, hermano, cada vez que habla es para dar órdenes al mismísimo rey. Cada vez que habla el profeta es para dar órdenes, porque él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Y eso te da seguridad. Cuando nosotros salimos del centro de la voluntad de Dios, decimos, esto es por mi pecado, esto es una reprensión, esto es un castigo, esto es una situación de juicio de parte de Dios. El Señor me está dando vara, el Señor me está disciplinando. Pero cuando tú estás en el centro y tú dices, Señor, yo sé que te he servido fielmente, que estoy ahí, Señor, pero esta es tu voluntad, este es tu deseo. Como Job, un hombre justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero eso te da seguridad. Es alentador tener la convicción de que estamos en la voluntad de Dios. Aunque nos quedemos sin trabajo, aunque enfermemos, ¿verdad? Pero estamos dentro de la voluntad de Dios. Ahí debemos de estar. Número 2. Una lealtad dividida es algo tan malo como abrirse a la idolatría.
Una lealtad dividida es algo tan malo como abrirse a la idolatría. O somos o no somos. Punto final. No hay puntos intermedios. Lo veíamos, no sé si ayer o antier, no recuerdo qué día, en Apocalipsis. El Señor le dice a la Odisea, por cuanto no eres ni caliente ni fría, sino tibia, te vomitaré de mi boca. No hay, no hay una lealtad dividida. La lealtad dividida no es lealtad. ¿A quién de ustedes, hermanas, le gustaría que su esposo le dijera, mira, voy a hacerte fiel y estar consagrado a ti de lunes a jueves, pero viernes, sábado y domingo me lo das para que yo me distraiga y vaya con mis cuates y vaya, verdad, a otras partes? ¿A quién le gustaría? A ver, levante su manita. ¿Quién dice, sí, yo sí, pastor, yo sí, a mí sí me gustaría ese trato, está padre? No, ¿verdad? Queremos la lealtad, la entrega, el compromiso con nosotros. Así debe de ser, ese es el plan de Dios. Bueno, con Dios es lo mismo, es exactamente lo mismo. No seamos tibios, hermanos, no seamos tibios. Número 3. Nuestra herramienta más efectiva siempre, siempre, siempre va a ser la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué hizo Elías? Oró. Dice el canto de los niños, ¿no? Elías oró y ¿qué sucedió? Fuego cayó. Oró Josué y ¿qué sucedió? El sol se paró, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? Oraron, oraron. Es sorprendente la frecuencia con la que nos olvidamos de la oración. Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Ora a Dios. Ora a Dios. ¿Se acuerdan? Hemos venido viendo una serie de emocionantes milagros de parte de Dios. Se acaba la comida que los cuervos traían, el arroyo se seca y le dice, vete con la viuda. Hay una viuda ahí en Sarepta de Sidón, vete con ella. Y llega con la viuda y la viuda le dice, solamente vamos, tenemos esto, lo preparo, come mi hijo, como yo y nos dejamos morir. Pero el Señor le dice al profeta, no, que te prepare a ti primeramente, ¿verdad? Y el aceite y la harina jamás escaseó. Muere el hijo y el profeta ora al Señor. Y el hijo resucita, algo nunca antes visto. El cielo es cerrado por 3 años y medio, pero ahora Elías pide fuego de parte del cielo y el fuego desciende. Sinceramente, hermano, no me lo contestes, contéstatelo tú. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la oración? Qué bueno que podamos orar como hermanos. Qué bueno que tengamos este tiempo. Es maravilloso, es excelente, es una cosa especial. Pero tú, ahí en lo íntimo, ahí en lo personal, ¿cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto? No me contestes. En cada alimento, eso no vale. Eso no vale. ¿Cuánto tiempo está separado, destinado, consagrado para la oración? Bendito Dios. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias porque cada despliegue de tu poder, Dios, tiene un solo propósito, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero. Gracias, Padre Santo, por este testimonio, por este precioso libro
que tiene la evidencia, Dios, de todo lo sucedido, evento por evento, Señor, perfectamente bien delimitado, bien marcado. Gracias, Padre. Alabamos tu glorioso nombre, Señor. Y yo te ruego que toques nuestros corazones. Quizá alguno de nosotros reconocemos, Dios, que no hemos estado en el centro de tu voluntad. Y tambaleamos y dudamos y nos abatimos, Dios, y tenemos una serie de sufrimientos y de cosas ahí en el corazón lamentándonos, Dios, porque no estamos en el centro de tu voluntad, Padre Santo. Quizá alguno de nosotros, Dios, somos tibios, Padre. Sinceramente, Padre, hemos caído en esa religiosidad, en esa tibieza, en esa monotonía, Padre. Nos llamamos cristianos de nombre. Nuestra vida no hace evidente que somos tus hijos. No compartimos tu bendita palabra. Nos da miedo, nos da vergüenza ser rechazados, ser excluidos. Nos da vergüenza las burlas, las etiquetas, Dios. Somos tibios, Padre. Somos tibios. Yo no veo aquí, Señor, un profeta tibio. Yo veo un profeta determinado, Señor. Determinado a ser usado por ti. No le importó que mucha gente estuviera en su contra, 850 de entrada, Señor, más el rey Acab, más Jezabel, más parte del pueblo, no le importó, Señor. Él siguió adelante. Señor, no nos permitas caer en la tibieza. Por favor, perdónanos, Dios, si hemos sido tibios, si no estamos definidos, si nos hemos engañado, Padre. Si nos llamamos cristianos, pero nuestro testimonio, nuestra vida íntima, ahí en la familia, ahí con la esposa, ahí con los hijos, Dios, nos damos tantas licencias que no hay ninguna distinción entre nosotros y el mundo. Perdónanos, Padre. Perdónanos, por favor. Y Padre, quizá hemos descuidado nuestro tiempo de oración. Quizá la oración se ha vuelto algo mecánico, algo por costumbre, Dios, pero no lo hacemos de manera sincera. Perdónanos, Dios. Bendice a tu iglesia. Bendice nuestra vida, Padre. Permite que el propósito por el cual estás permitiendo que nuestro mundo, no solamente nuestro pueblo, nuestro mundo, esté pasando por esta circunstancia, se cumpla, Padre. Se cumpla para tu gloria. Que después de esta prueba, Señor, salgamos purificados, agradables delante de ti, con mayor santidad, con mayor entrega, con mayor devoción, con mayor servicio, Padre. Que no sea una situación emocional, Padre, porque las emociones son engañosas, el corazón es engañoso, Padre, y las emociones son pasajeras. Ayúdanos a tener convicción, Padre, en nuestro corazón. Te lo rogamos. En Cristo Jesús te lo pido,